Hoy día, hermanos, es miércoles 18 de junio. Miércoles 18 de junio, hermanos. El título de la lección está en la pantalla. Por favor, alguien de ustedes puede dar lectura. Puede mirar su pantalla y dar lectura del título de la lección. La persecución a la iglesia primitiva, dice hermano. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ahí está el título, el tema que vamos a estudiar acerca de la persecución a la iglesia primitiva. ¿Cómo es eso de la persecución? ¿Qué entendemos por persecución? Y en este caso, ¿cuál es esa iglesia primitiva? Iglesia primitiva, hermanos. A ver, hermanos, participen, pregunten, comenten, hermanos, como introducción de nuestra lección y luego vamos a leer lo que dice el folleto de escuela sabática. A ver, La hermanos. iglesia primitiva será a los apóstoles, hermano, como capítulo 12 de Hechos, donde mató a Jacobo, como a Pedro también. ¿Y cuántos habrán muerto por la gracia y con fe en el Señor Jesucristo? Bienaventurados ellos, hermano, resucitarán en la primera resurrección y están dispuestos para el cielo, hermano. Ojalá sea para nosotros también, sea así por la gracia del Señor Jesucristo. Será un don de Dios, un milagro de Dios. Nada podemos hacer nosotros, hermano. Nos ha tocado vivir ahora, pues, para ver lo que viene ya pronto, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, es así pues, hermanos, como dice el hermano, eh, de que ya muchos de los hijos de Dios han sido perseguidos y la iglesia primitiva, claro, es la iglesia apostólica, ¿no? Primitiva porque es la primera, ¿no? La fundó el Señor Jesús, la iglesia, Él es el fundamento y entonces, pues cuando el Señor se fue y ahí pues no hubo persecución, ¿no? La iglesia primitiva, esa es la primera iglesia, mataron a algunos apóstoles y así, casi a todos, ¿no? Y, pero como dice el hermano, pues todos han muerto con esperanza de la vida eterna. Muy bien, hermanos, sí, alguna pregunta, algún comentario más. Vamos a ¿Me escucho? entonces. Sí, hermano Marcelino, por favor, participe, hermano. En Apocalipsis, primeramente, buenos días con cada uno de ustedes, aparece las siete iglesias. Empieza con Éfeso, representado con un caballo blanco. Blanco el color es porque sus doctrinas eran puras, sin mezcla de adulteraciones ni dogmas, nada. Todo ellos predicaron así como Jesús predicó. Expusieron su vida realmente. Ahora, ¿por qué le perseguían? Le perseguían justamente porque sus obras eran puras, así como el Señor Jesús, y la gente le tenía odio. Y la séptima iglesia aparece como la Odisea, un poquito para recordar también. En Apocalipsis aparecen siete iglesias, pero ¿por qué Dios eligió que representaran las siete iglesias de esta manera? Porque si nosotros vemos en el mapa en qué parte estaban colocados, exactamente forman como un candelabro de siete brazos. Y sabemos que el candelabro representaba a la iglesia. No, y el Espíritu Santo trabajando en cada una de estas iglesias. Y además representa el carácter de las iglesias, por ejemplo, la Odisea, nosotros, al último tiempo, ¿no? Representa. ¿Por qué tibio?
porque habían allí aguas termales y el agua que tomaban prácticamente era tibio. Todo tiene sentido, hermanos. Dios sabe por qué. Claro que había otras iglesias, por ejemplo, Hierápolis, había la iglesia tesalónica, había Filipos, muchas otras iglesias, pero no lo tomó a esa iglesia, sino porque su carácter era similar a esa iglesia. ¿Y por qué nos van a perseguir a nosotros? Porque también nuestra, nuestra doctrina, nuestros principios son conforme a los mandamientos de Dios. Y Dios lo llama a esta iglesia, aquí están los santos. Nunca nosotros nos ponemos, nosotros somos santos, no. Dios lo califica de esa manera. Aquí están los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, si alguien predicó, dijo, si alguien ahora no nos persigue, es porque no vivimos conforme a la palabra de Dios. Si viviéramos conforme a la palabra de Dios, de repente ya inmediatamente habría persecución. Eso es lo que pasa, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, como dice el hermano, la iglesia está simbolizada, ¿no? A través de siete periodos de tiempo y hay siete nombres, ¿no? Pero es la misma iglesia cristiana, la primera iglesia, justamente la iglesia primitiva, está con el nombre de Efeso, Efeso, ¿no? La iglesia primitiva, o sea, la inicial, la que comienza, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Y es una iglesia pura porque ahí, hermanos, se muestra la pureza, ¿no? Con los apóstoles y todo, y se predica y se gana, ¿no? A través del poder del Espíritu Santo, hermanos, pues miles y miles se bautizaban cada día y creció pues la iglesia, así, ¿no? Bueno, en este conflicto el enemigo, pues, se sentiría, ¿no? Vencido, ¿no? Entonces, como el hermano decía, entonces aparecen, ¿no? Otros periodos de la iglesia cristiana donde el conflicto es más crudo, ¿no? El enemigo ya hace la persecución, ¿no? Persecución y todo eso, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Con Dios, porque Dios aprovecha esa persecución para que el evangelio se disperse por todo el mundo conocido, porque en el tiempo apostólico ya, hermanos, donde está también Pablo, así, hermanos, se predica el evangelio al todo el mundo conocido de ese tiempo, pues, hermanos. Entonces, ese Hermano, es, sí, y termina esto, hermanito, ¿no? Y así los periodos hasta la séptima iglesia, que nosotros somos la última iglesia ya cercano a la venida de Jesús, y la iglesia, la Odisea, que es el nombre que se pone a esta última iglesia, su característica es tibio, la tibieza, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? La tibieza. Por eso es de que Dios nos llama siempre a despertar de esa tibieza, ¿no? De ese sueño espiritual, hermanos. Bueno, sí, hermano, participa, hermano Lorenzo, me ya, parece. sí, hermano, sí, como dice nuestro hermanito, buenos días a cada uno de ustedes, una vez más. Y acerca de la persecución en la iglesia primitiva, ayer cuando terminamos de estudiar la lección de Apocalipsis 13:15, vemos cuán sanguinario, cuán atroz es sus intenciones o su actuación de Satanás, ¿no? Y justamente se demuestra, todo eso se demuestra en la iglesia primitiva, hasta matar, hasta que descuartizar y todo ello, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver cómo se desenmascara a Satanás en su forma de ser. No es pues un ser tranquilo, no es un ángel tranquilo, sino es un ángel terrorífico, ¿no? ¿Cómo persigue? Hasta en nuestros días, ¿no? Hasta en nuestros días. Ayer conversamos con los hermanos de la iglesia, hermanos contaban, ¿no? Dirigentes de iglesia diciendo, ¿no? Que si yo no voy a trabajar el sábado, ya me han amenazado a sacarme del trabajo
Y cuando se le decía, pues bíblicamente, mira, esto es así, decíamos, ¿no? Ellos decían, no, que yo tengo que mantener familia, tengo que poner la educación de mis hijos, entonces tengo que ir siquiera hasta medio tiempo a trabajar. Entonces, hermanos, vemos cómo es que la manera de Satanás tan atroz, cómo se saca su máscara y vemos cuán sanguinario es este personaje, ¿no? Pero, como usted decía hace un momento, la sangre que han derramado nuestros primeros cristianos primitivos de ese tiempo, y la hermana Elena también lo menciona, diciendo que la sangre que han sido derramado eran pues como siembra del evangelio, ¿no? La sangre que corría se sembraba. Y justamente Dios aprovechó de esta persecución para que la iglesia, pues, conozcamos en estos momentos nosotros, donde estemos en todo este mundo. Ha sido provecho, ¿no? A pesar de la atrocidad del enemigo. Es como si yo con mi esposa mi pareja me estoy juntando. Bueno, al comienzo es tranquilo, tranquilo, y posteriormente va sacando a relucir pues lo bueno y lo malo, ¿no? Y de lo bueno aprovechamos y de lo malo, ¿no? Vamos corrigiendo. Gracias, hermano, por atenderme. Muy bien, hermano Lorenzo, sí, hermanos, así es. Entonces vemos, hermanos, en este conflicto entre el dragón, que es Satanás, y la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? Aquí, como el hermano lo mencionaba, ya a través de 7 periodos de tiempo y tiene 7 nombres, ¿no? Empezando de Efeso y termina en la Odisea. Hermano Y Justo. vemos, termino esta idea, hermanita, luego usted participa. Entonces, hermanos, ahí vemos la estrategia del enemigo, ¿no? Al principio, como la iglesia era pura, sus doctrinas eran puras y todo, ¿no? Con esa fe pura, hermanos, entonces pues, se predicó así bastante, ¿no? Se ganó prácticamente, a todo el mundo se predicó, ¿no? Y se ganó bastante hermandad, se formaron grupos por todos sitios, ¿no? En todo el mundo conocido de ese tiempo. Luego el enemigo, decíamos, no con los otros nombres ya de las iglesias, también hay otro simbolismo que son los sellos, ¿no? La historia de la iglesia también, ¿no? Hermanos, la estrategia del enemigo fue perseguir, pues, y como ya el hermano dijo, que mataban también a los cristianos y ahí los historiadores dicen, ¿no? Que la sangre de los cristianos era pues semilla, semilla, porque aparecían más cristianos, hasta los mismos romanos se convertían al cristianismo, hermanos, viendo esa fe, como los cristianos eran muertos pues crecía más y más, o sea, el diablo estaba perdiendo más y más. Entonces, después vemos, ¿no? A lo largo de la historia, ve una estrategia del enemigo, esa sí es la que lo ennegrece, digamos, ¿no? Lo que era blanco, lo que era puro, lo ensucia, ¿no? La iglesia. ¿Cómo? ¿Cuál fue su estrategia con la cual tuvo éxito el diablo? Hermanos, es cuando se metió el diablo dentro de la iglesia. Cuando se metió dentro de la iglesia, entonces el diablo, pues, así como un cristiano, ¿no? Es como decir un lobo disfrazado de oveja. Entonces, así se metió dentro de la iglesia y lo paganizó la iglesia, pero es lo que vemos en los bestias que aparecen así. Lo paganizó y ahí es donde destruye, pues, a la iglesia, hermanos, a la iglesia cristiana. Entonces, esa estrategia le sirvió y bueno, pero de eso la iglesia también se levantó, ¿no? Entonces hubo un reavivamiento, reformas y todo, ¿no? Una lucha, ¿sí? Contra la iglesia romana papal, ¿no? Entonces se protesta y todo eso. Y otra vez, ¿no? El ciclo, ¿no? De persecución, de muerte y, y así, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos, ¿no? El conflicto y las estrategias que se utilizan, pues, hermanos. Estamos en esta última iglesia donde es tibia. eh, Tal vez la persecución es lo que va a hacer despertar, ¿no? Despertar a la iglesia y uno va a estar recién ahí, despierto, porque mientras está así tranquilo, es como que no pasa nada, entonces uno se mantiene tibio, ¿no? No siente, ¿no? Ese fervor, esas ganas, ¿no? A través del Espíritu Santo de predicar el Evangelio, ¿no?
Bueno, estamos en eso, hermanos, estamos llegando ya justamente al final. Hermana Mónica, por favor, participe, hermana. Hermano, justo, bueno, justamente acerca de lo que usted decía al final, era lo que yo quería decir, y es justamente lo contrario. No es que la persecución va a reavivar la fe, según lo que dice nuestra hermana Elena de White en el Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2, dice, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy, reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Si al enemigo le encanta cuando nosotros estamos tranquilitos y sin hacer nada, hermano, eso es lo que le gusta a él, ahí nos tiene, ¿cierto? Ahí, o sea, tibiecitos, ¿cierto? Donde no nos queremos mover. A él lo que no le gusta es que la iglesia reavive su fe, que su iglesia se mueva. Y es por eso que empieza la persecución. La iglesia primitiva tenía una fe viva. Ellos predicaban, imagínense, Pedro, ¿cierto? Que predicaba y 3.000 personas se bautizaban de una sola vez. Eh, la, la iglesia tenía una fe no solamente viva, sino que tenía la doctrina pura. Y en la medida que nosotros como iglesia tengamos esa doctrina pura también, ¿cierto? Es que también vamos a sufrir la persecución. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, pero algo que estaba viendo justamente ayer, estaba viendo ahí en el internet, hermanos, ahí, eh, había un video donde nos toman a nosotros, pues, no, la iglesia adventista, no sé, personas que están haciendo un análisis, ¿no? De la iglesia adventista, ¿no? O sea, a nivel mundial, entonces, ¿quién es esta iglesia adventista, no? Estaba escuchando ahí cómo hacen un análisis, una investigación, ¿no? De quién es la iglesia adventista. Y realmente, hermanos, pues, ¿dónde pueden encontrar un defecto? Si hay algún defecto en la iglesia, hermanos, es tal vez por falta de información, pero en todo sentido, y habla la gente, ¿ah? Integralmente, holísticamente, dicen, ¿no? En todo aspecto, salud, educación, en todo, hermanos, lo ven casi perfecta, pues, a la iglesia adventista. Lo señalan ahí, dice, pero él se cree que tiene la verdad y todo, ¿no? Y se guía por la Biblia, que esto y aquello del sábado hablan de todo, ¿no? Y no hay pues dónde agarrarle, hermanos, ¿no? Tal vez hablan de la hermana White también, ¿no? Que hasta cierto punto, ¿no? Tal vez por falta de conocimiento creen que ella, bueno, hablan también, ¿no? Que dicen que es una luz menor, que apunta a la luz mayor, y sí. O sea, hay, como es muy normal, cuando hay falta de conocimiento, entonces no comprenden bien, pues, ¿no? Y, y hermanos, pues, o sea, estaba escuchando atentamente, hermanos, si no hay un punto en el cual encuentren, pues, un defecto, ¿no? A nivel como organización, hermanos, ¿no? Y como que Dios dirige también la iglesia. Claro, a nivel de personas, así, claro, pueden fallar, ¿no? Personas, pero la organización prácticamente lo ven, pues, así, hermanos. Están haciendo ese análisis realmente, ¿no? Entonces yo estaba viendo eso, gente que no es, por supuesto, no adventista, ¿no? Así que hermanos, estamos llegando a los últimos tiempos y ya hoy en día, hermanos, también se está predicando abiertamente ya todo el mensaje, así por los medios como es el internet. Hermanos, todo el mundo se está enterando de todo, hermanos, de todo lo que son las protestas, todo, 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 así que prácticamente, hermanos, ya es poco tiempo, ya esto termina, hermanos, ¿no? Y todo el mundo se va a enterar, ¿no? Del mensaje de Dios y vendrá nuestro Señor Jesucristo, pues, hermanos, y todos tomarán sus decisiones también. Entonces, yo lo que he estado viendo justo ayer estaba viendo eso, ¿no? Y qué interesante, hermanos. Bueno,
Vamos a seguir entonces, hermanos, con lo que dice ahora nuestra lección. Tú puedes participar, hermano, prende tu micro, pregunta, comenta también. Somos libres, ¿no, hermanos? Aquí de participar. Y es decir, hermanos, bueno, vamos a ver aquí, hermanos, qué dice la palabra, o digo, la lección de escuela sabática. Acá. Dice, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. Bueno, está hablando, hermanos, de qué cosa, de precursores que están, pues se muestran ahí los precursores, ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quiénes son esos precursores, hermanos? Y esos precursores son ejemplos, son personajes bíblicos que son ejemplos para nosotros también, pues, hermanos, ¿no? Entonces, hemos estado estudiando, por ejemplo, de los jóvenes hebreos que no se inclinaron ante la imagen. Todos son precursores, pues, ¿no? También para nosotros, para saber que en los últimos tiempos, ahora, en este tiempo, nosotros también podamos ser como ellos, como Daniel. Ahí está también los otros precursores, como es Noé, está Abraham, Moisés, hermanos, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver hoy día, hermanos, quiénes son también sus precursores, personajes. Vendrían a ser los apóstoles, ¿no es cierto, hermanos? En el Nuevo Testamento que nos han dejado un ejemplo, ¿no? De cómo hasta el final de sus vidas han sido fieles. Bueno, vamos a ver aquí, dice. La vida no fue fácil para, hermanos, la vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo, o sea, de la iglesia primitiva, pues en el primer siglo, ¿no es cierto? Hasta el año 100, digamos, ¿no? Bueno, no fue fácil, hermanos, para los cristianos del primer siglo, o sea, para la iglesia primitiva. Primero, dice, fueron odiados, hermanos. ¿Por quién fueron odiados en primer lugar? Fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, hermanos. O sea que ahí están pues los apóstoles que eran judíos. Entonces los mismos judíos estaban en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque han elegido a Cristo, al cristianismo, ¿no es cierto? Entonces los han odiado. En primer lugar, todos los judíos son los que perseguían a muerte a los cristianos, querían destruir. Caso Saulo de Tarso, recuerdan que buscaba como si fuera lo peor, ¿no? Al cristiano para matarlos, encarcelarlos y así. Así eran. Eso es lo primero, fueron odiados entonces por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraban una amenaza, pues no, según lo que pensaban los judíos, para la fe de Moisés, dicen, ¿no? No, no aceptaban a Jesucristo, pues hermanos, no. También, hermanos, dice, se enfrentaron pues a la ira del pagano imperio romano. Entonces, el pagano, o sea, las personas no que no estaban, no tenían el conocimiento no de la palabra de Dios, así como los judíos, eran considerados pues paganos, ¿no? El imperio romano y estaban también ellos airados pues contra los cristianos, o sea. Y aquí más nos sintetiza todo esto, hermanos, este comentario. Dice, los poderes de la tierra, hermanos, y del infierno. Esto quiere decir, hermanos, esta palabra infierno se utiliza, o sea, los poderes o sea, que agrupa a Satanás, pues, ¿no? En el infierno. Se coligaron, se juntaron, se ligaron, se juntaron, ¿no? Los poderes de la tierra y estos demonios, ¿no es cierto? Ángeles caídos y todo, se juntaron, pues, ¿contra quién? Contra Cristo, hermanos, en la persona de sus seguidores, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es que contra Cristo están? Es que cuando persigan a un cristiano, están persiguiendo a Cristo, pues así como Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y cuando se presentó Cristo a Saulo de Tarso, cuando cayó, ¿no es cierto?, al suelo, entonces una luz resplandeciente más que el sol, incluso le encegueció. Entonces le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, no, al Señor Jesús. Y Saulo dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? O sea, en otras palabras, ¿no?
Yo soy Jesucristo a quien tú persigues, le dice, ¿no? Duro te es, ¿no? Perseguirme a mí es como si estuvieras pateando a una aguja, ¿no? Te estás haciendo doler tú mismo. Entonces, pero Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice. Inmediatamente ahí se convierte, hermanos. Cambia de dirección su vida, ¿no? Entonces, hermanos, perseguir a un cristiano es perseguir, pues, a Cristo. Entonces, los poderes de la tierra y del infierno, como dicen los seres espirituales, junto con los poderes de esta tierra, usando los poderes de esta tierra, ¿no? Luchan contra quién? Contra Cristo, pues, pero en tu persona, hermanos, buscándote a ti, destruyéndote, quieren intentar destruir. Bueno, el asunto es que están luchando contra Cristo. El paganismo, hermanos, previó, ahí miren, el paganismo, hermanos, ¿no? El paganismo, no sé si alguien puede ayudar con un diccionario, así qué cosa es paganismo, ¿no? Pero ahí dice, el paganismo, hermanos, previó que de triunfar el evangelio, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué dice el paganismo, hermanos? ¿Ah? Si triunfa el evangelio, la gente dice, pues si triunfa el evangelio, estos que estudian la Biblia, que todo, hoy en día, lo estoy llevando hoy en día, entonces si estos triunfan, entonces ¿qué va a pasar? Sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Ahí está el paganismo, hermano. Ah, yo tengo ahí un testimonio, ¿no? Bueno, Marcelita debe saber, hermanos, en una comunidad allá, por el Cusco, una comunidad, hermanos, eh, parece que tres jóvenes se habían acercado a la iglesia adventista porque estaban buscando, ¿no? Estudiar la Biblia. Esa comunidad eran, pues como toda comunidad, siempre la costumbre es tomar alcohol. Alcohol mezclado con agua, hermanos, dice así. Y la coca y todo, ¿no? Esa es la costumbre y los jóvenes que hacen siempre lo hacen así. Y yo también he ido a ese lugar, he visto, ¿no? Cómo inicialmente la gente está tendida en el camino, se puede desbarrancar, así borrachos, durmiendo, apestando alcohol o en sus casas también sus hijitos así con excremento, todos sucios, así botados. Es la situación, ¿no? De las comunidades, pueblos, así, hermanos, ¿no? Pero esos tres jóvenes habrán pensado, pues, no, de que queremos estudiar la Biblia, ¿no? Cambie la situación de su comunidad. Y hermanos, así se fue, pues, a predicar porque aperturaron sus puertas y prácticamente, hermanos, casi que todos se convirtieron, pues, hermanos, a a la iglesia, pues, ¿no? A la iglesia. Y hermanos, pues, realmente sus fines lo hacían ya no tomando la chicha, nada, sino con refrescos, ya se alimentaban así como nosotros. ¿Cómo se enseña, pues, en la iglesia, hermanos? Y todo, ¿no? Casi todos, pues fue transformado, ¿no? Ahí la autoridad, incluso en un matrimonio, la alcaldesa, conversamos en un matrimonio ahí en la comunidad, decía, yo conozco a estas personas, dice, estos estaban detrás en el juzgado ahí, ¿no? En un lugar, decía, siempre venían ahí, estaban problemas, problemas y problemas. Desde el momento que han empezado a estudiar la Biblia, miren, la alcaldesa me dice, ¿ah? No hay ni un solo problema, ni un solo problema, ¿no? Problema solucionado. Y dicho y hecho, hermanos, pues es así, ¿no? Eh, y lo que quería mencionar era que el paganismo, ahí, hermanos, o sea, tenían pues ahí su templo. Como todos están estudiando la Biblia, hermanos, vino pues su líder religioso, ¿no? ¿No? Entonces, y les dijo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hacen vuestro cargo para la Virgen, para esto, aquello, vuestras costumbres? ¿Por qué están dejando vuestras costumbres? Y ellos decían, pues no, nosotros queremos estudiar la Biblia, queremos que nos traigas Biblia. Amargo está el líder, pues no, porque su templo ya estaba destruyéndose de por sí, porque no tenía pues nada, apenas había dos, un ancianitos que estaban ahí,
Y se estaba cayendo ya, pues, ¿no? Entonces, esperé que ese líder religioso que vino quería restituir, pues, su templo sus costumbres, ¿no? Y les trae Biblia, pues, creo que el Nuevo Testamento. Y entonces dice, ya, aquí está, tengan la Biblia, tomen, 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 ahora sí hagan cargo para la Virgen tal cual y así, hagan sus costumbres. Entonces, ahí pues no los de esa comunidad dice, pero eh, al- a ese líder religioso le dicen, pues, ¿no? Por favor, queremos que nos digas en qué parte de la Biblia dice que hay que hacer esos cargos. Muéstrenos eso, ¿no? Y no sabía qué hacer, pues, este líder religioso. La Biblia quería tirarlo, pues, desaparecer, porque no hay, pues, eso, hermanos, ¿no? Entonces, eso es, pues, y como el paganismo, hermanos, ahí, literalmente, ¿no? Su templo ha desaparecido, pues, no, se ha caído de por sí y ya, pues, no había más. Y así, por eso dice aquí la cita, ¿no? Oh, el paganismo previó pues que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían pues derribados, y ahí como les estoy contando. Por lo tanto, entonces reunió pues sus fuerzas para destruir el cristianismo, ¿no? Se encendieron, hermanos, los fuegos de la persecución. Entonces ahí viene pues la persecución. El libro de Hechos registra pues una historia que ilustra poderosamente, hermanos, lo que el pueblo de Dios puede esperar a medida que nos dirigimos hacia el escenario descrito en Apocalipsis 13, hermanos. Entonces aquí nos está indicando, vamos a ver, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, esta historia, ¿no? Cómo muestra, ¿no? Ahí la iglesia primitiva, ¿no? eh, lo que pasa ahí. Entonces, eso también va a volver a pasar aquí en el Apocalipsis 13, eso es lo que nos menciona. Recuerden que en el Apocalipsis 13 aparece dos bestias, la primera bestia señala a Roma papal, ¿no? Que cumple todo perfectamente, ¿no? El tiempo, también los 1260 años, ¿no? De ataque que hace, ¿no? El diablo a la cristiandad. Y hermanos, ¿qué más, hermanos? A ver, algunos soniditos estoy tratando de apagar. Ya. Bien, hermanos. Entonces, Hermanito, eh, ya, alguien quiere participar. Ya. ah, para Sí, 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 reflexionar, mi hermano, sí, 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 hermano. eh, eh, estamos hoy día con el título de la persecución de la iglesia primitiva, ¿no? Pero eso es historia. Ahora, en este momentito, en nuestra vida, ¿no? Física, ahorita, en esta fecha, no hay persecución o habrá persecución. eh, o estoy siendo perseguido. Parece que no, ¿no? ¿Y por qué será? Porque hay lo que estás comentando, si cuándo es que la persecución empieza a, cuándo es que me empiezan a perseguir, ¿no? Entonces, y si no me persiguen es porque no, pues no pasa nada. Entonces, ahora acá, por ejemplo, donde vivimos o donde estoy ahorita radicando, hay catedrales tremendos, pues, ¿no? De muchos años. Y si eso quisiéramos desaparecerlo, quisiera o propondría desaparecerlo, ¿quién me haría caso, no? ¿Cómo me harían caso? Ah, ah, entonces, eh, realmente eh, el paganismo, eso que estás, ¿no? Es lo contrario de cristianismo, o lo contrario de cristianismo es el paganismo. Entonces, hermanos, eh,
si yo voy a estar en ese estado de no ser perseguido, y eso es preocupante, ¿no? Para mi vida, ¿no? ¿O no? Eso seguro vamos a aclarar esta mañana o estamos aclarando, hermano. Muy bien, antes de que participe la hermana, hermano Raúl, sí, pues, no, los testimonios son muy importantes. Se ve que cuando una persona, por ejemplo, hay un hermano de mi grupo hace tiempo, entonces él decía, hoy, ¿cómo no me he dado cuenta? Él decía, un hombre ya mayor, con hijos y todo, ¿cómo yo no me he dado cuenta? No entendía. Yo he hecho tomar cerveza, todo, cerros así, de cajas de cerveza, así, en los cargos que hacía. ¿Cómo he hecho eso? Dice, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo he hecho así? O sea, he estado en esa costumbre, pues, hermanos. Cuando estudia la palabra del Señor, ¿qué cosa hace una persona? Deja eso, pues. Otros testimonios, por ejemplo, de otras personas que pensaban, ¿no? De que a través de las imágenes y todo esto, ¿no? Que estaban adorando a Dios. Pero cuando ve la Biblia, ¿qué hace? Pues la persona individualmente, ¿no? Entonces lo junta todas esas imágenes y los quema, pues, ¿no? Los bota a la basura, ¿no? Entonces los destruye. O sea, la palabra de Dios hace eso cuando entra en el corazón del ser humano, entonces dejan, pues, de hacer esas cosas que no deberían de hacer. Entonces, a eso se refiere. No es que nosotros vamos a ir y vamos a destruir un templo allí. No, 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 no se trata, sino que la persona misma que conoce, las personas que conocen, entonces, como les estoy explicando también de esa comunidad, entonces desapareció, se cayó solito ese templo. No es que ellos lo han ido a destruir, no, sino que la palabra de Dios te transforma y dejas de lado, pues, o sea, como dicen, sal de Babilonia. No, a nadie se le ocurra no ir a estar queriendo destruir algo, eso sería lo peor, ¿no? Que pudiera ser, ¿no? No, no, eso es porque uno mismo, o sea, al creer, deja personalmente, ¿no? Esas creencias que no son las correctas. Eso es personal, ¿no? ¿No? Entonces, no, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Muy bien. Sí, hermana, quería participar. Sí, hermanito, de la pregunta que usted hizo acerca a ver un ratito, del paganismo, ¿no? Usted dijo, ¿qué es el paganismo? Buenos días, primeramente con todos. El paganismo, dice, es toda adoración o creencia religiosa que no reconoce al único Dios verdadero, revelado en la Biblia, ¿no? Los paganos adoraban dioses falsos, ídolos, fuerzas de la naturaleza o cualquier cosa creada en lugar del Creador, ¿no? Que al Creador. Ejemplo tenemos en la Biblia, en Éxodo 23:4, donde nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel muchas veces fue tentado por las prácticas paganas de las naciones vecinas, los Baales, ¿no? El Astorot, Moloch, y por eso Dios les decía que no se contaminaran con esas costumbres. Eso está en Deuteronomio 12, 30, 31. Eh, es lo que quería a su pregunta contestar, hermanito. Muy bien, gracias, hermanas. Sí, pues, hermanos, ahí está, ¿no? Lo que dice el paganismo. O sea, lo que hemos leído, la cita, es interesante, ¿no? Ahí lo que a ver, hemos estado leyendo, ¿no? De que justamente que el paganismo, o sea, que las personas, ¿no? Que no conocen la Biblia bien, pero entonces creen que Dios es pues una imagen o la naturaleza es Dios, piensan, muchas cosas piensan, ¿no es cierto? A eso se le llama paganismo, ¿no? Porque falta ese conocimiento, ¿no? De que realmente Dios no es eso. Y,
Y entonces ellos, de acuerdo a las tradiciones y costumbres, tienen sus formas de culto de una y otra forma en todo el mundo. Entonces, a eso se le está llamando paganismo. Entonces, cuando uno conoce la verdad, la palabra de Dios, entonces, pues entonces uno sale de ese paganismo, ¿no? De esa falta de conocimiento, ¿no? De quién es Dios. Entonces, es así, tal vez nosotros también, pues en un determinado momento, algunos de nosotros hemos sido pues así, paganos de repente, ¿no? Porque creíamos que era pues así, ¿no? Dios era una imagen y todo ello, ¿no? Y, pero cuando estudiamos la Biblia, no es así, pues Dios es un ser vivo que está presente a través del Espíritu Santo aquí, no está muerto para que recordemos a través de una imagen, no, no, pues no. Entonces, por la fe, nosotros sabemos que está Dios aquí en esta sala, está Dios el Espíritu Santo acompañándonos, ¿no? No es que está muerto y está ahí, no, Él está presente siempre, ¿no? Acompañándonos a través de su Espíritu Santo. Bueno, entonces, el conocimiento hace de que nosotros entonces dejemos de lado, ¿no? Aquellas costumbres o tradiciones que había, ¿no? En la forma de culto hacia Dios, ¿no? Bueno, voy a leer la Biblia, hermanos, para contestar la pregunta, ¿qué elementos de esta historia podrían presagiar los acontecimientos de los últimos días? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos del 1 al 19. Hermanito, Y, antes de que lea, sí, perdón, le quería, cómo sufrimos persecución hoy en el diario vivir, por ejemplo, ¿no? Ah, por ejemplo, cuando hay burlas, rechazo, muchas veces por creer en Dios o vivir de manera diferente, nos ridiculizan, se burlan o nos llaman fanáticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros defendemos la pureza, la honestidad, o rechazamos participar en cosas malas, algunos amigos o familiares nos rechazan o se apartan de nosotros, ¿no? Por eso nuestro Señor nos dice en Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿no? Entonces, ahora nos critican por defender principios. Hoy defender el matrimonio como Dios lo estableció, el valor de la vida o rechazar prácticas inmorales provoca críticas, ofensas o incluso discriminación. También problemas en el trabajo o estudios, ¿no? Algunos pierden oportunidades o puestos de trabajo por mantener principios cristianos, como no mentir, no robar o no trabajar en el día sábado, ¿no? Entonces, jóvenes cristianos pueden ser excluidos o presionados para participar en fiestas o cosas contrarias a su fe. También la presión en la sociedad. Vivimos en un mundo que normaliza el pecado. La presión es adaptarnos al sistema del mundo o ser tratados como anticuados, intolerantes. Entonces acá nos dicen, en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Enfrentar tentaciones, también luchas internas, ¿no? Las personas también espiritual, la persecución espiritual, persecución también es espiritual. Satanás busca desanimarnos, tentarnos y apartarnos del camino recto. A veces la lucha más dura es permanecer firmes cuando todo parece estar en contra. Pero no estamos solos, hermanito. Jesús prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanito. amén. Amén, 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 hermana. Gracias, hermana, por su participación. Ahí están las aclaraciones, hermanos. Ahora vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 1 al 19. ¿Qué elementos de esta historia que vamos a estudiar? Busquemos los elementos, hermanos, que presagian, dice, los acontecimientos de los últimos días. O sea, que nos va a decir que algo similar va a pasar en los últimos días. Leamos, pues, qué es lo que pasó en la iglesia primitiva. Esto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice así,
En aquel mismo tiempo, hermanos, el rey Herodes, acuérdense del rey Herodes, este rey Herodes, pues el que cortó la cabeza también, ¿no? De Juan el Bautista, ¿no? Él era, eh, bueno, pagano también, pues, ¿no? Porque vivía, ¿no? De acuerdo a, a sus creencias, costumbres, bueno, no obedecía el mandamiento, porque vivía, por ejemplo, con la esposa de su hermano. A su hermano le quitó su esposa. Y Juan Bautista le decía, hoy tú eres pues un adúltero, estás viviendo con la esposa, devuelve su esposa a tu hermano. Entonces, y ahí pues no, lo metió a la cárcel, pues hermanos, ¿no? Estaba en la cárcel. Pero este Herodes le gustaba escuchar la palabra de Dios. Seguramente cada día irían de Juan Bautista, predícame, le diría, y le predicaría, y le gustaba, pues, ¿no? Herodes. Pero ahí estaba en la cárcel, pero en una situación, recuerdan ustedes, de la mujer, justamente su esposa, la hija, bailó y le hizo una promesa, y la chica le pidió la cabeza, y como hizo una promesa, tuvo que cortar la cabeza. Este Herodes era pues así, ¿no? Bueno, entonces, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, dice, echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles. Mira lo que hace ahora este Herodes. Agarra a los algunos cristianos, hermanos, eh, de la iglesia, y para maltratarlos, pues. ¿Y qué hace, hermanos? Miren, ¿a quién lo mata? ¿Y mató a quién? Mató a espada a Jacobo, hermanos. ¿Quién era Jacobo, hermanos? Hermano de Juan, pues el hermano de Juan, hermanos, que siempre estaba Juan, Jacobo, Santiago, ¿no? Y Pedro, los tres siempre acompañaban a Jesús, pues, ¿no? Entonces, a este Jacobo lo mató, pues, hermanos. ¿Quién? Este Herodes, hermanos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, a los judíos que odiaban también a los cristianos, ¿no? Entonces, pues le agradó pues a los judíos. Entonces, este Herodes procedió pues a prender también a Pedro. Entonces, igualito a Pedro también quería matarlo. Ahora, ¿cómo lo mató a Jacobo? Le han cortado la cabeza, pues hermanos. Y también aquí lo agarran a Pedro, entonces ya lo meten a la cárcel para que también después de la fiesta seguro lo maten también a Pedro. Eran pues entonces los días, hermanos, esos días eran de los panes sin levadura. Recuerdan esto de la Pascua, ¿no? Esa fiesta que hay. Y habiéndole tomado, dice, ¿no? A Pedro, ¿no? Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. ¿Cuántos son? Cuatro por cuatro, 16, hermanos. 16 soldados, ¿no? Cuatro grupos, hermanos, para cuidar solamente a Pedro, hermanos, para que no se escape nada, ¿no? Entonces, cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen, pues, ¿no? Lo cuiden. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ya, entonces también quería matarlo, pues, a Pedro, así como lo mató a Jacobo. Así que Pedro estaba, pues, custodiado en la cárcel, hermanos. Lo meten a la cárcel, hermanos. ¿Y cómo era la cárcel allí, hermanos? Tenían una y otra puerta, ¿no? Encerrado, bien amarrado a las rocas ahí, con cadenas a los soldados amarrados. Bien, no había, era imposible escapar. Pues, ¿cómo va a escapar, pues, hermanos? O ¿cómo los hermanos también van a poder librarlos? Entonces, ¿qué hace la iglesia, pues, hermanos, en esa situación? Ya, digamos, hay uno de nuestros hermanos está en esa situación. ¿Qué haría la iglesia, pues, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar, pues, oración a Dios por él, sin cesar, sin descansar, orando, hermanos. Ahí están orando los hermanos, ¿no? Están pidiendo, pues, ¿no? Que Dios intervenga, ¿no? Ahí. Hermanos, aquí nos dice que Pedro es librado de la cárcel. ¿Cómo es esto, hermanos? Y cuando Herodes le dice, le iba a sacar, ¿no? Herodes ahora le quiere sacar, ¿no? Para matarlo. Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba, dice, bueno, en aquella misma noche, dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Yo no sé, hermanos, cómo sería de nosotros si nos meten a la cárcel y sabemos que nos van a cortar la cabeza o nos van a matar. ¿Dormiríamos o no dormiríamos? Pedro, hermanos, un sueño profundo, feliz durmiendo, hermanos, como si no pasara nada. Ahí está. Pedro durmiendo entre dos soldados, hermanos, él dice ahí durmiendo él, sujeto con dos cadenas, hermanos, ¿ah? Sujeto con dos cadenas.
y los guardas delante de la puerta. Y en la puerta ahí están los guardas custodiando la casa. ¿Cuántos habían? 16 hermanos en puerta, en otra puerta. He aquí que se presentó pues un ángel del Señor. Ahí, hermanos, miren cómo es la oración, hermanos, que se hace. Y Dios, bueno, Dios sabe lo que hace también, pues, hermanos, ¿no? Entonces, un ángel no viene del Señor, de Dios viene, ¿no es cierto? El ángel del Señor, ahí a la cárcel viene. Y una luz resplandeció pues en la cárcel, hermanos. Y tocando a Pedro, seguramente también los soldados estarían dormidos, pues, ¿no? Dormidos, completamente dormidos. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, no estaba despierto, pues Pedro estaba durmiendo, como decimos, seco, estaba durmiendo completamente, ¿no? Entonces tenía el ángel, pues, que tocarle, despierto de Pedro, ¿no? Y le dice, pues, levántate pronto, ¿no? Y las cadenas se le cayeron, pues, de las manos, hermanos. Miren cómo es Dios poderoso. Las cadenas se caen. ¿Ah? Le dijo el ángel, no, ya, ciñete, vístete ya, o arréglate, ponte, átate las sandalias, y Pedro pues lo hace, ¿no? Así, y le dijo, ya, envuélvete en tu manto, y sígueme, le dice el ángel, ¿no? Y saliendo le seguía, pues hermanos, ¿no? Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro pensaba, estoy viendo visiones, ¿no? Entonces, él creía eso, ¿no? No pensaba que era en realidad eso. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, miren, ahí están las guardias. Bueno, llegaron pues a la puerta de hierro, hermanos, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, hermanos. Miren, ay, la puerta, Dios, cómo es todopoderoso, lo abre. Y salidos, pues, pasaron una calle, ahí está con el ángel, y luego el ángel se apartó, pues, de Pedro, ¿no? Entonces Pedro, volviendo en sí, ¿no? Entonces se da cuenta recién, ¿no? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, porque esperaban pues, que lo mataran a Pedro, hermanos. Y habiendo considerado esto, pues, hermanos, llegó a la casa de María. ¿Quién era esta María? Era la mamá de Juan, la madre de Juan, hermanos. El que tenía sobrenombre Marcos, había un Juan que tenía sobrenombre Marcos, pues, ¿no? Entonces, ahí estaban, ¿no? Ahí llega a esa casa ¿no? Ahí está, de la mamá María, ¿no? De Juan, bueno, Marcos. Donde muchos, ¿qué hacían en la casa? Había muchos estaban reunidos orando. Ese es el grupo pequeño, hermanos, orando, ahí estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, o sea, la empleada, ¿no? Sale Rode es su nombre, sale, ¿no? Y la cual no preguntaría, ¿no? ¿Quién eres? No sé. Y Pedro le dice, ábreme, le dice, ¿no? Entonces reconoce la voz, ¿no? Cuando reconoce la voz de Pedro, esta chica Rode, hermanos, no le abre la puerta y de gozo, hermanos, dice, no abre la puerta y sino que va corriendo adentro donde están los hermanos, ¿no? Dice, dio la nueva, pues, de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, no, estás loca, dice, ¿no? Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel, decían, ¿no? Es su ángel. O sea, están orando para que Pedro sea libertad, pero Dios está haciendo el milagro, pero ellos no creen, pues, que Dios podría haber hecho eso, ¿no? A eso oramos así, hermanos, ¿no? O estamos orando, pidiendo, y no estamos creyendo en lo que estamos pidiendo. Mas Pedro persistía, pues, en llamar, tocaba la puerta, hermanos, y cuando abrieron, y le vieron pues a Pedro, hermanos, se quedaron atónitos. Atónitos. ¿Qué significa eso? Atónitos, hermanos, atónitos. O sea, sorprendidos, como si estuvieran viendo un fantasma, pues, hermanos, ahí a Pedro. Se quedaron atónitos. ¿No? No podían comprender, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, ¿no? Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, pues, hace saber esto a Jacobo. Había otro Jacobo, pues, hermanos, otro Jacobo, Santiago, a los hermanos también hagan saber. Y salió, pues, hermanos, y se fue a otro lugar.
O sea, Pedro se fue a otro lugar, no se quedó allí. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Entonces, ahí, hermanos, imagínense los soldados ya temblando, ya, porque la sentencia de muerte para ellos, porque había, Pedro no había, pues, hermanos, no había Pedro pues, buscándolo. Más Herodes, pues, habiéndolo buscado sin hallarle, hermanos, después de interrogar a los guardias, ¿no? Ordenó llevarlos, pues, a la muerte, hermanos, a estos pobres soldados, ya a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, ¿no? O sea, y se quedó allí. O sea, Pedro se fue, pues, ahí de Judea a Cesarea y allí estuvo. Ahí está, esa es la palabra de Dios, hermanos. Ahí está. Entonces, nos decía la pregunta, hermanos, eso es como un presagio, dicen, ¿no? O sea, ¿cómo que nos va avisándonos cómo va a ser la situación al final, hermanos? Al final van a querer hacer eso mismo, ¿no? Con cada uno de nosotros, ¿no? Con los hijos de Dios, ¿no? Entonces, ahora, eh, ¿qué dice el comentario? Santiago, hermanos, había sido decapitado, ¿no? Decapitado y Pedro habría de ser el siguiente, pues, ¿no? A Pedro también querían seguramente decapitar. Pues existía, ¿no? La pena de muerte contra los cristianos, hermanos, sí, pues era normal, ¿no? Y de repente hasta les felicitaban, ¿no? Matando cristianos, los que mataban cristianos. Quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro, hermanos, dormía tan profundamente, hermanos, de Pedro, ¿no? Feliz. Durmiendo ahí, aunque ya él sabía que al día siguiente le iban a matar, o no, o después de la fiesta lo iban a matar. Dice aquí, Pedro dormía tan profundamente durante la que debería haber sido para él, pues, la peor noche de su vida, que el ángel tuvo que golpearlo, hermanos, para que despertara. Imagínense, hermanos. Pedro fue milagrosamente puesto en libertad y se dirigió pues a una reunión de creyentes que paradójicamente, hermanos, paradójicamente, dudaban pues de que hubiera sido liberado aunque estaban orando por ello. Eso es lo paradójico, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Uno está orando, Señor, por favor, y Dios está haciendo el milagro y uno cuando ve el milagro no cree. Pero entonces, ¿por qué estábamos pidiendo? ¿Qué estábamos pidiendo? ¿No estábamos pidiendo eso? Ese es el problema, es con el ser humano, ¿no? Eso es lo paradójico, ¿no? La Biblia dice que quedaron pues atónitos, ¿no? Atónitos, ¿no? Lo que nos llama a reflexionar acerca de cuántas veces oramos sin confiar demasiado en que Dios nos responderá. Bueno, algunos creyentes se salvaron durante aquella persecución, mientras que otros fueron asesinados, hermanos. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, sucederá lo mismo va a suceder. Incluso Pedro, aunque fue librado en esa ocasión, murió finalmente por su fe. ¿Recuerdan ustedes cómo murió el Señor, Pedro, hermanos? Ya el Señor Jesús le dijo antes todavía, ¿no? Que él iba a extender sus brazos, iba a dar gloria a Dios, pues no, o sea, siendo crucificado, pues hermano. Entonces Jesús mismo le anunció cómo moriría, pues está en la Biblia eso, hermanos. Dice, te aseguro, le dice el Señor Jesús, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano, extenderás tus manos, ahí está, hermanos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Le dijo así, sígueme, ¿no? Esa palabrita, sígueme. Entonces, a nosotros también nos dice lo mismo, pues ya, de repente nos dice, mira, Justo, Marcelín, no sé, todos los que estamos acá, ustedes van a dar gloria a Dios, de repente a ser crucificados, o la cabeza no cortar, así, y ya. Entonces, así le dijo a Pedro y después le dijo, sígueme. Y Pedro, pues, es interesante lo que, hermanos, continúa todo esto, ¿no? Cuando Jesús le dice, sígueme a Pedro, recuerdan ustedes, Pedro era algo especial, hermanos. Entonces él dice, ¿no? Ya está bien, ya yo voy a dar mi vida por el Señor Jesús y todo, ¿no? Y lo ve a Juan, hermanos, ahí que está caminando por allí, Juan, y al Señor Jesús, pero entonces, ¿y ahora a este Juan qué le va a pasar? ¿A este qué le va a pasar? Y el Señor le dice, mira, oye, Pedro, le dice, no, Jesús, el Señor, ¿a ti qué te importa lo que le va a pasar a Juan?
Yo te estoy diciendo a ti, tú sígueme. Lo que le pase a él, que muera o no muera, como te estoy diciendo, entonces, ¿a ti qué te importa? A ti te estoy diciendo, sí, si tú lees la Biblia, hermanos, hay versiones donde dice justamente así, a ti qué te importa lo que le pase a Juan. A ti te estoy diciendo, sígueme. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos. Sígueme. El Señor nos dice, sígueme. No estén preocupados lo que va a pasar con el hermano o la hermana, ¿no? Pero ya nosotros sabemos lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Tras anunciar a Pedro cómo moriría, pues no, Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera, hermanos, el riesgo de la muerte debería pues impedirnos seguir al Señor? A ver, ¿qué dicen ustedes? Finalmente, esta es la última pregunta, hermanos. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera el riesgo de la muerte debería impedirnos seguir al Señor? ¿Ah? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Qué nos está diciéndonos? ¿No? Sígueme, el Señor nos está diciendo, y que el Señor nos está diciendo que vamos a dar nuestra vida para glorificar a Dios, ¿no? Y eso que vamos a morir, eso no debe impedirnos seguir al Señor, ¿no, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a despedirnos, vamos a orar. Si no hay participación, vamos a despedirnos con una oración. ¿Algún hermano o hermana que quisiera orar? Por favor, prenda su micro y despídanos con una oración, hermano, hermana. Bien, entonces vamos a orar, hermanos. Oraremos, pues, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima, nos alienta y nos muestra, Señor, pues ahí en tu palabra, ¿no? Como tú, Señor, eres todopoderoso, ¿no? Tú sabes, Señor, hasta cuándo vamos a vivir y cómo vamos a glorificar tu nombre. Señor, tu voluntad haz con cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Señor, tú eh, nos das la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Así que, Señor, todo dejamos en tus manos, tu bendición, Padre Santo, para cada uno de los que están aquí en esta sala. Ah, cada uno saldrá, Señor, a hacer sus actividades. Tu bendición, Padre, por la familia también. Y tu Espíritu Santo, sobre todo, Padre, que nos utilice. Son súplicas que te hacemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta Amén. mañana.